Hola, muy buen día a todos. Nosotros les vamos a exponer el ejercicio 9.6. Este ejercicio lo vamos a presentar Gisela Laínez y su servidora Sergio Samariardo. El enunciado nos pide hacer de nuevo el ejemplo 9.5, pero en lugar de la concentración inicial de 4 mol sobre litro, vamos a usar una concentración de 1 mol sobre litro y vamos a mantener los otros datos que ya se tienen en el ejemplo 9.5. El ejemplo 9.5 nos dice lo siguiente y nos dice que una disolución acuosa concentrada de A de los ejemplos anteriores, donde la concentración inicial es igual a 1 mol sobre litro y la FAO es igual a 1000 mol de A sobre minuto, se va a convertir hasta un 80% en un reactor de tanque agitado. En el inciso A nos pide calcular el tamaño necesario para el reactor y en el inciso B nos pide calcular las necesidades de intercambio de calor si la alimentación entra a 25 grados Celsius y el producto se va a extraer a una temperatura. Vamos a tener en cuenta estas condiciones donde el CPA es igual a 1000 calorías sobre kilogramos grados Kelvin. Convirtiendo esto nos va a dar 250 calorías sobre mol de A por Kelvin. Comenzando con el desarrollo en el cual nos pide en el inciso A calcular el tamaño necesario para el reactor, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tomar los datos del ejemplo 9.4, a excepción de la concentración inicial, que en este caso la concentración inicial va a ser de 1 mol sobre litro en vez de 4 mol sobre litro. Y vamos a tener también el FAO, que ya nos lo dice el ejercicio, que se va a mantener constante, y además la conversión, que es de 80%. En el ejemplo se habla que es un tanque agitado, lo cual vamos a tomar en cuenta también. Y en este caso, para comenzar lo que es nuestro ejercicio, vamos a utilizar la figura 9.9, ya que se acopla muy bien a la concentración inicial que nos dice que es de 1 mol sobre litro. Entonces, vamos a continuar con lo que es la figura 9.9. Bueno, utilizando la figura 9.3, la cual se va a acoplar muy bien para nuestra concentración inicial, que en este caso es de 1 mol sobre litro, entonces vamos a observar el punto de operación en el cual se sitúa en donde el lugar geométrico de la velocidad máxima, en este caso coincide con la línea de conversión de 80%, que es el valor que nos indica el ejercicio. Y observando este gráfico, se observa que al trazar la línea desde el punto X igual a 0.8, que es la línea anaranjada, la velocidad de reacción máxima se va a ubicar en la curva donde RA es igual a 0.1. Como ya observamos en el gráfico, en el punto de conversión del 80%, se observa que el lugar geométrico de la velocidad máxima está en RA igual a 0.1. Entonces, cuando ya obtenemos la velocidad de reacción, procedemos a calcular lo que es el espacio-tiempo del reactor, donde tau del tanque agitado va a ser igual a la concentración inicial por la conversión entre la velocidad de reacción. Y esto nos va a dar un valor de 8 minutos. También podemos obtener el caudal de alimentación volumétrica de sub O para poder obtener posteriormente lo que es el volumen del reactor. Como ya tenemos lo que es FAO y la concentración inicial, entonces da un valor de el caudal de alimentación volumétrica igual a 1000 litros sobre minuto. Y finalmente, a partir de la ecuación 5.11, que se acopla para tanques agitados, vamos a obtener el volumen del reactor, el cual es FAO por la conversión entre la velocidad, y esto nos va a dar un valor de 8000 litros. Por lo tanto, el tamaño necesario para el reactor es de 8000 litros. Buen día a todos, mi nombre es Gisela Laínez y continuando con el ejercicio 9.6,
Ahora para el inciso B nos dice calcular las necesidades de intercambio de calor si la alimentación entra a 25 grados Celsius y el producto se va a extraer a esa temperatura. Bien, recordemos que partimos del ejemplo 9.5, solo que aquí cambiábamos la concentración inicial en lugar de 4, que era la del ejemplo 9.5, ahora la concentración inicial es de 1 mol por litro. Entonces, aquí ya nos están pidiendo, cuando nos dicen las necesidades de intercambio de calor, nos están pidiendo los requerimientos energéticos de este sistema y pues vienen dados por la transferencia de calor. En este caso, vamos a calcular ese calor que va a estar dado por el Cp y un delta de temperatura. El Cp se tenía en el ejemplo 9.5, que eran 1000 calorías por kilogramo por Kelvin. Pero para convertirlo a calorías por mol, lo que hicimos fue usar la densidad del agua porque esta es una disolución acuosa. Entonces usamos la densidad de 1 kilogramo por 1 litro y lo multiplicamos por la concentración inicial del reactivo A, que en este caso ya no son 4 moles de A por litro, sino que es 1 mol de A por litro. Entonces aquí el Cp ya no es 250, que era lo que daba en el ejemplo 9.5. Ahora el Cp es 1000 calorías por mol de A por Kelvin. Pero también necesitamos calcular el delta H de reacción y en los ejemplos anteriores de nuestro libro nos daban ya ese delta H de reacción que es de menos 75.300 joules por mol. Convertidos a calorías por mol, tenemos que es menos 17.997.1319 calorías por mol. Continuando con el ejercicio, ahora procedemos a sacar la pendiente. Esa está dada por la división del Cp entre el delta H de reacción. Eso es 1000 calorías por mol por Kelvin entre 17.997.1319 calorías por mol. Eso nos da una pendiente de 0.0556 Kelvin a la menos 1. Ahora, con esta pendiente y teniendo la conversión del 80%, procedemos a usar la figura E9.3. También vamos a tener en cuenta la ecuación de la recta, que es dada por la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Este es solo para poder guiarnos y cómo graficar esa pendiente en la figura. Nosotros lo hicimos dándole valores a y2 y despejando para poder encontrar el valor al cual vamos a graficar en el x2 mediante la pendiente que ya encontramos, que es de 0.0556. Con eso procedemos a graficar en la gráfica. Bien, ahora ya en la gráfica lo que hicimos fue usar la ecuación de la recta y así poder tener esa línea que me va a representar mi pendiente. Luego lo que hicimos fue buscar donde tenemos la conversión del 80% en 0.8 y llegar a ese valor óptimo. Y eso nos genera una temperatura de 42 grados Celsius. Ahora bien, esto es muy diferente a lo que obteníamos en el ejemplo 9.5, porque obteníamos una temperatura menor a la temperatura de entrada que tenía el reactor, que era de 25 grados Celsius. Pero aquí estamos obteniendo una temperatura mayor. Luego obtenemos la otra temperatura y esa nos da una temperatura de 62 grados Celsius. Continuando, nuestra incógnita para poder encontrar el calor era el delta de temperatura porque solo conocíamos la temperatura de entrada que era de 25 grados Celsius, pero necesitábamos saber otra temperatura, por eso necesitábamos usar la gráfica. Ahora, ya teniendo esa temperatura que encontramos que es de 42, el calor sería 1000 calorías por mol de A por Kelvin, que es el Cp, y ese delta de temperatura
Ahí pues las temperaturas están en grados Celsius, pero como al final es un delta de temperatura, pues es el mismo, ya sea en Kelvin o en Celsius, pero ese delta es igual, entonces sí podemos cancelar. Y eso nos da 17.000 calorías por mol de A de alimentación. Multiplicando por la alimentación que teníamos, que esa no me cambiaba ni en el ejemplo ni en el ejercicio, 9.6, que era de 1000 mol de A por minutos, obtenemos 17 millones de calorías por minuto. Eso es 1186.26 kilowatts. Ahora, para el intercambiador en la salida, hacemos el mismo cálculo. El calor, es igual al Cp, que son los 1000 calorías por mol de A por Kelvin. El delta de temperatura, que en este caso es mi otra temperatura obtenida de la gráfica, que nos dio 62 grados Celsius menos 25, y eso da 37.000 calorías por mol de A de alimentación. Multiplicando por la alimentación de A que tenemos, que es de 1000 mol de A por minutos, eso da 37 millones de calorías por minuto. Y en kilowatts esto es 2581.86 kilowatts. Algo que notamos aquí en comparación con el ejemplo es que en el ejemplo teníamos un preenfriador y suponemos que era porque la temperatura que encontrábamos usando la figura 9.3 era menor a la temperatura de entrada que tenía en el reactor, que era de 25 grados Celsius. La temperatura en ese ejemplo nos daba de 5 y obteníamos un delta de temperatura de 20 grados Celsius. En este caso, como la pendiente cambió, y esto es porque el Cp cambió al momento de que tenemos otra concentración inicial de A, que ya no es 4, sino 1 mol de A por litros. En este caso, al cambiarme ese Cp, pues la pendiente cambió y por ende la temperatura. Entonces aquí obtuvimos una temperatura mayor a la temperatura de entrada de ese reactor. Entonces podemos asumir que es un precalentador. Y la temperatura de la salida, pues obtuvimos 62 grados Celsius, que esta sí era parecida a la del ejemplo 9.5. Muchas gracias por su atención.